Capítulo 2. ¿Qué tan bíblica es su salvación? Por lo general, cuando una persona es salva, se le dice que ya su deuda fue pagada y que por la gracia que recibió puede tener asegurado un lugar en el cielo, así como Yeshua supuestamente le dijo al ladrón en el madero. En Lucas 23:43 dice: Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta cita es utilizada muchas veces para justificar que la salvación es por gracia sin obras y que cualquiera que guarda la Torá después de ser salvo es porque quiere seguir atado a la ley. Pero para empezar, esa idea de que el ladrón estaría con Yeshua ese mismo día en el paraíso no es bíblica, ya que Yeshua no fue al paraíso al morir. Él fue a predicarle a los espíritus encarcelados, y luego de 3 días resucitó para seguir apareciendo aquí en la tierra 40 días más. Entonces, técnicamente, el ladrón se hubiera quedado solo en el paraíso, y Yeshua hubiera sido un mentiroso. Lo que Yeshua le dijo fue, en Lucas 23:43, entonces Yahoshua le dijo: En verdad te digo hoy, conmigo estarás en el paraíso. Pero lo que más importa en este momento es mostrar que, si bien ese ladrón no tuvo oportunidad de mostrar con sus acciones que estaba creyendo en lo que Yeshua le prometía, eso no quiere decir que no hizo la acción más importante: arrepentirse y reconocer la majestad del Mesías. Le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso es una demostración de fe. En Romanos 10:10 dice: Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Fue salvo el ladrón al reconocer a Yeshua como el Adón? Claro que sí. ¿Se le otorgó gracia solo por la fe? Claro que sí. ¿Es la regla general que solo debemos decir que creemos y ya? Claro que no. Piense bien, ¿cuál es la posibilidad de que usted conozca al Mesías en el día de su muerte y que su arrepentimiento sea realmente sincero? Muy baja. Sin embargo, la posibilidad de que a lo largo de su vida conozca muchas veces sobre Yeshua y lo ignore es bastante alta. Y mire lo que dice la Biblia sobre personas que quieren vivir como se les antoja, creyendo que al final igual se pueden arrepentir. En Hebreos 6, del 4 al 6, dice: Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. El cristiano cree tener una idea general de la salvación. La considera ese acto por el cual hizo la oración del pecador con sinceridad, arrepintiéndose de sus pecados y dejando a Jesús entrar en su corazón. Se le asegura que si oró honestamente, será salvo, ya hay fiesta en el cielo y todas las cosas viejas pasaron. La cuestión es que la oración del pecador no aparece por ningún lado en la Escritura. Nunca vemos a Yeshua diciéndole a alguien que lo acepte en su corazón para ser salvo. Los apóstoles tampoco hicieron ningún tipo de mención al respecto. Esta oración es una herramienta humana de evangelización que por lo general no trae convicción de pecado. La Escritura dice otra cosa en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
Este verso es muy mal interpretado. Por lo general, la gente cree que significa que la fe se produce cuando oyes la palabra, pero eso no es lo que dice la Biblia. Dice que el oír es por la palabra. Es decir, la convicción de pecado viene por oír, pero la única que tiene la autoridad para decidir quién escuchará el mensaje es la misma Escritura. O sea que pudiera usted escuchar muchas veces la palabra siendo predicada, pero si la Escritura misma no quiere que usted se arrepienta, usted no será salvo. Así que si predicando la palabra de forma correcta aún no está en nuestras manos si la gente se arrepentirá, imagínese qué sucede si la Escritura no se predica correctamente. ¿De verdad está siendo salva la gente? No estoy cuestionando qué tan sincero ha sido usted en su arrepentimiento y su caminar con el Padre, sino qué tan bíblico ha sido. La sinceridad es un arma de dos filos, ya que un corazón sincero, pero sin apego a la Escritura, no deja de ser un corazón engañoso. En Jeremías 17:9 dice: el corazón es lo más engañoso que hay, es perverso. ¿Quién podrá conocerlo? En Proverbios 21:2 dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. En Proverbios 28:26 dice: el que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda con sabiduría será librado. La persona que ora diariamente para conocer la voluntad de Dios para su vida, pero no está dispuesto a leer la Biblia y enfrentar lo que el Elohim de la Biblia dice que debemos hacer, ha creado en su mente y en su corazón una idea de quién es su Dios, y a esa se apega, haciéndose así un ídolo personal que no se molesta de que le sirvamos a nuestra forma y no de la forma que su palabra dice. Podemos decir que nosotros tenemos la mejor intención y que lo que hacemos siempre es para la gloria de Dios. Sin embargo, debemos preguntarnos si realmente estamos haciendo las cosas de manera bíblica, es decir, de acuerdo al mandato divino. En la Torá no hay lugar a opiniones o excusas, o se hacen las cosas como Adonai dice o él las rechaza. La Biblia nos da muchos ejemplos de personas que adoraban a Elohim a su manera, solo para ser reprimidos y aún destruidos por Yahweh mismo. Caín, Usa, Nadab, Abiú y el mismo pueblo de Israel, cuando Moisés tardó en bajar del Sinaí, le exigieron a Aarón que les hiciera un ídolo para que fuera su mediador con Yahweh, tal como lo era Moisés. En Éxodo 32, 4 al 6 dice: entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón, y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Podemos ver entonces que por más sincero que sea, nada de lo que usted haga le va a servir si no tiene fundamento escritural. Y más importante aún, si en nuestro desconocimiento de la Biblia terminamos utilizando las cosas del mundo para adorar y agradar al Elohim de la Biblia. Él no será exaltado, más bien su palabra nos dice que lo estamos ofendiendo y él odia eso. En Deuteronomio 12, 30, 31 dice: tengan cuidado después que ellos, sus enemigos, hayan sido destruidos delante de ustedes. No sean entrampados en seguirlos para que averigüen por sus dioses y pregunten: ¿cómo servían a sus dioses estas naciones? Yo quiero hacer lo mismo. Ustedes no harán esto a Yahweh su Elohim, porque ellos han hecho con sus dioses todas las abominaciones que Yahweh odia. La salvación del alma
es el evento más importante en la vida del ser humano. No debe ser tomado a la ligera y no puede ser sin fundamentos de la palabra de Yahweh. Confiar la eternidad de nuestra alma a alguien a quien no conocemos es la situación más trágica, ya que si llegamos a estar equivocados, podríamos darnos cuenta demasiado tarde. En Proverbios 14:12 dice: «Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte». 6 preguntas que debemos resolver. En este mensaje responderemos 6 preguntas. 1. ¿Qué es la salvación? 2. ¿Por qué necesito ser salvo? 3. ¿De qué cosa debo ser salvo? 4. ¿Cómo puedo ser salvo? 5. ¿Para qué soy salvo? 6. ¿Cómo compartir de mi salvación? Así que una vez más le pregunto, ¿qué tan bíblica es su salvación? Capítulo 3. ¿Qué es la salvación? Donde no encontraremos el concepto de salvación. En Mateo 1:21 dice: «Ella dará a luz un hijo y tú le llamarás Yeshua», que quiere decir Yahweh salva, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta es la primera vez que se lee algo relacionado con salvación en el Brit Hadashah. Nótese cómo el ángel no da definición de qué cosa es salvar, ni quién es su pueblo, ni qué es pecado. Se da por hecho que José conoce qué significan esas cosas. La salvación es un concepto que en el Brit Hadashah no tiene definición, ya que se da por entendido que quienes leen esa parte de la escritura ya conocen el Tanaj, que es donde se establece el concepto y su significado. Si tomamos solo el Brit Hadashah como fundamento para nuestra doctrina, estaremos equivocados, ya que sacaremos de contexto los conceptos que el Tanaj ya estableció y que Yeshua y los apóstoles comprendían y predicaban. Por lo tanto, debemos ir al Tanaj para comprender el concepto de salvación y cómo debemos utilizarlo nosotros también. ¿Qué significa la palabra salvación? Según el contexto, la palabra salvación puede ser utilizada para muchas situaciones distintas, pero siempre en el mismo sentido. Si alguien sobrevive una enfermedad crónica, esa persona fue salva. Si te libras de chocar en un accidente, dices que te salvaste de milagro. Si un equipo de fútbol gana el partido y no es eliminado del torneo, se salvó de la relegación. Si apruebas el último examen con 6, salvaste el semestre. Si tienes problemas y alguien te ayuda, esa persona es tu salvación. Si una persona es rescatada de un secuestro, fue salva. En el sentido más básico de la palabra, la salvación es experimentar liberación de un peligro claro e inminente. Concepto etimológico de salvación. Salvación en hebreo es Yeshua. Las letras que se utilizan del hebreo, leyendo de derecha a izquierda, son Yud, Shin, Vav, Ain y Hei, del Strong hebreo 3444. Es una palabra femenina que significa algo salvo, liberación, auxilio, victoria, prosperidad, salud, ayuda, salvar, guardar, bienestar. La forma masculina de la palabra salvación en hebreo se escribe Yeshua. Las letras que se utilizan en hebreo son Yud, Shin, Vav, Ain. Strong hebreo 3442, que en el hebreo pictográfico tiene estas 3 letras. Yud, que es un brazo y significa acción. Shin, que son unos dientes y significa destruir. Y Ayin, que es un ojo y significa poner la mirada en algo. Bajo esa interpretación, ser salvo significa ser rescatado de un mal seguido de la destrucción de lo que te oprime, lo que lleva a poner la mirada en quien te liberta.
La raíz de la palabra salvación es yasha, el hebreo 3467, que literalmente significa abrir o ampliar y es comúnmente traducida como salvar, libertar, preservar, defender y ayudar. La primera vez que aparece yasha en la Escritura. En Éxodo 2, 16 al 17, dice: Y el sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas para dar de beber al rebaño de su padre. Entonces vinieron unos pastores y las echaron de allí, pero Moisés se levantó y las defendió, y dio de beber a su rebaño. Ya desde este pasaje podemos ver los 3 elementos esenciales de la salvación. Moisés las rescató de sus agresores y como recompensa una de ellas le fue dada como esposa. ¿Por qué debe ser en ese orden? Cuando un delincuente tiene un rehén como escudo humano y el policía le está apuntando con la pistola, el policía busca rescatar al rehén para luego acabar con el criminal. El rescate tiene que ser primero, ya que si se ataca al delincuente cuando aún tiene al rehén como escudo, la víctima podría salir lastimada o hasta morir. Si Yahweh ejecutara su juicio sobre quien nos oprime cuando aún estamos esclavos de él, entonces nosotros también seríamos castigados. Es el equivalente a pedirle a Elohim que quite tus pecados y seguir aferrado a ellos. Por eso la salvación de Adonai inicia con un rescate de la víctima, ya que el que peca es esclavo del pecado. Es necesario entonces que sea libertado primero para luego ejecutar el juicio contra el pecado que oprime a la persona, y así el rescatado se ofrece en agradecimiento a su Salvador. Salvación y sus cognados son palabras utilizadas más de 100 veces en todo el Tanaj. En virtualmente cada instancia se refiere a un rescate literal de circunstancias adversas, una destrucción de los enemigos, un regreso a la palabra de Elohim y un deseo de no apartarse de la Torá para no caer en problemas otra vez. En Éxodo 14:13 dice: No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. En 1 Samuel 2:1 dice: Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. En 2 Samuel 22:3 dice: Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. En 1 de Crónicas 16:35 dice: Sálvanos, oh Dios, salvación nuestra, recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. En Salmos 18:35 dice: Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido. En Salmos 25:5 dice: Encamíname en tu verdad, y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Ser salvo no es lo mismo que nacer de nuevo. Es muy posible que usted haya utilizado de manera indistinta estos dos conceptos, pero aunque están relacionados, no son la misma cosa. Ser salvo es un proceso que inicia cuando nacemos de nuevo y termina el día de la segunda venida de Yeshua. Nacer de nuevo es el acto en el cual una persona pasa de la muerte a la vida a través de Yeshua, luego de un arrepentimiento verdadero y una convicción de querer obedecer a aquel quien le ha libertado del pecado que le esclavizaba.
¿Quiere decir entonces que una persona no puede decir con certeza que él o ella es salvo? No, no quiere decir eso. Usted puede decir que es salvo, pero cualquiera que declare ser salvo por la fe, bíblicamente está diciendo que él o ella cree en su futura salvación y lo comprueba en el tiempo presente apegándose a los lineamientos de aquel quien le ha salvado. En Efesios 2 del 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Recuerde que el concepto de fe bíblico, emuná, tiene que ver con mostrar con obras nuestra confianza en lo que esperamos recibir, y que no se trata de apegar la Biblia a nuestros conceptos, sino nuestros conceptos a la Biblia. Así que, aunque sea incómodo aceptarlo, usted puede haber nacido de nuevo y recibir en ese momento la garantía de una salvación cuando llegue el final del tiempo. Pero esa garantía se rescinde si no nos apegamos a los términos y condiciones del pacto que decimos aceptar. Pablo lo dice muy solemnemente. En Filipenses 2:12 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos es el Strong griego 27:16, katergasomai, que significa trabajar completamente, lograr, conseguir, lograr, por implicación terminar, moda, obrar, ocupar, producir, hacer, hecho, acabar, cometer. Es en esta parte donde muchos dirán, pero Dios no me va a quitar algo que Él me dio. Me lo dio por gracia, entonces es un regalo y no es por obras. Este predicador quiere que yo haga obras para ganarme la salvación. Bueno, esa idea de que la salvación no es por obras es correcta, pero está malinterpretada. Vamos a ver los pasajes más claros al respecto. En Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:28 dice, concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. En Romanos 9:32 dice, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. En Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. En Gálatas 3:2 dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? En Gálatas 3:5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? En Gálatas 3:10 dice, ya que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahí está más que claro que las obras de la ley no solo no justifican a nadie, sino que cualquiera que depende de ellas está bajo maldición. Por lo cual, si yo le predico que haga las obras de la ley, yo no solo estoy bajo maldición, sino que soy un falso maestro y usted debería dejar de escucharme inmediatamente. Pero, ¿se fija que dice obras de la ley? No dice obras, dice obras de la ley.
Eso es muy importante, ya que Pablo dice en Efesios 2:10 que fuimos salvos para buenas obras. Pero luego en todas estas otras citas dice que las obras de la ley no justifican a nadie. Así que debe estar hablando de dos tipos de obras distintas. Y justamente así es. El término obras de la ley, aunque parezca que se refiere a guardar la Torá, en realidad se refiere a las obras de la ley oral, que los judíos le agregaban a la Torá. Por lo que cuando Pablo dice que todo aquel que depende de las obras de la ley está bajo maldición, porque está escrito que es maldito el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, no está diciendo que es maldito el que guarda la Torá, sino que es maldito el que no permanece en ella y que se desvía para seguir mandamientos orales de hombres que no están en la Torá. Nos enseñaron a decir que lo único que nosotros aportamos a nuestra salvación es nuestro pecado y luego nuestra fe. Pero eso es mentira, ya que quienes nos enseñaron eso no comprenden que la fe bíblicamente debe ser comprobada con nuestras obras. En Santiago 2:26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, somos salvos por gracia por medio de la fe, no por obras de ninguna índole, porque esas traen jactancia. Pero ahora que hemos nacido de nuevo e ingresado al pacto renovado de Adonai con su pueblo Israel, hacemos obras que fueron establecidas en la Torá desde el principio para mostrar nuestra fe. En Efesios 2, del 8 al 10, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que evidentemente debemos ocuparnos en mantener esa salvación que se nos ha regalado, pero que aún no se completa definitivamente. Mire lo que dijo Yeshua. En Mateo 24:13 dice: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Más adelante explicaremos de qué cosa necesitamos ser salvos. Eso va directamente relacionado con la segunda venida del Mesías y la salvación definitiva que se le otorga a los que perseveran hasta el fin. Por ahora, avancemos a algo más. Capítulo 4. ¿Por qué necesito ser salvo? Bueno, porque como ya lo mencionamos, la salvación tiene 3 pasos: el rescate, la destrucción de nuestro opresor y el ofrecernos a quien nos rescata. Y el cristianismo parece cómodo con cumplir solo los 2 primeros. En cuanto al tercer elemento, el vivir para la persona que nos rescata, hemos limitado nuestra aplicación de ese punto a solamente agradecerle a Elohim y seguirle, pero en nuestros términos y no los suyos. La cuestión es que Él nos salvó para que seamos suyos y por lo tanto acatemos sus ordenanzas desde el día de nuestro rescate hasta nuestra muerte física. En Efesios 2, del 8 al 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En 2 de Timoteo 1:9 dice: pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. En 1 de Pedro 1, 14 al 16 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está:
sed santos porque yo soy santo. En Juan 14:15 dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. En 1 de Juan 2 del 3 al 6 dice, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Pero la doctrina errónea del cristianismo nos enseña que, si bien éramos esclavos del pecado, ahora que somos libres por Yeshua, ya no tenemos que apegarnos a los mandamientos porque eso nos traerá más esclavitud. Esa es una pésima interpretación de la palabra, lo que hace que todo aquel que declare ser libre del pecado, pero que no se apegue a los términos de quien le rescató, realmente aún siga en pecado, ya que por definición el pecado es la infracción de la Torá. En 1 de Juan 3:4 dice, todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y es muy importante que comprenda lo que acaba de leer, porque cada vez que lee la palabra pecado en la Biblia, no importa qué tan pequeño o grande sea el pecado, siempre es infracción de la Torá. Así que cada persona que dice que la ley es solo para los judíos está diciendo a oídos de Yahweh, yo soy pecador y estoy orgulloso de ello. Y recuerde muy bien que la única opinión que cuenta es la de Adonai. Así que si usted se siente inconforme con lo que digo y cree que estoy estirando el concepto de pecado, no olvide que quien les cambia los conceptos a las cosas es el hombre. Pero eso le traerá una gran condenación. En Isaías 5:20 dice, «Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo». Es por eso que Pablo dice en Romanos que cuando una persona es salva, debe dejar de ofrecerse voluntariamente al pecado, a no guardar la Torá, ya que al ser salvo dejamos de estar bajo la ley y ahora estamos bajo la gracia. En Romanos 6, del 11 al 14 dice, «Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero estar bajo la gracia no significa hacer lo que queremos, porque ya explicamos que la salvación es para hacer las obras de la Torá. Por lo tanto, si después de ser salvos no nos apegamos a la Torá, por definición bíblica estamos volviendo voluntariamente al pecado, y por lo tanto ya no habrá gracia. Estar bajo la ley significa tener todo el peso de la ley sobre nosotros. Eso le sucede solo a los que rompen los mandamientos. La Escritura también le llama a esto la ley del pecado. Los que hemos sido salvos por Yeshua no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Estar bajo la gracia significa vivir en la ley. No bajo la ley, sino en la ley. Es decir, tener la obra de la Torá escrita en nuestro corazón. En Jeremías 31:33 dice, «Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice Yahweh. Yo ciertamente pondré mi Torá dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo».
Por lo tanto, si vivir en la ley significa mostrar la obra de la Torá escrita en nuestros corazones, y eso sucede con el nuevo pacto, que realmente es un pacto renovado, ya que es el mismo de antes con mejoras debido a la infracción que Israel hizo del original. Por eso Hebreos dice que estaba defectuoso, no porque Yahweh haga algo mal hecho, sino porque lo rompieron los israelitas. Y si el nuevo pacto se recibe por la gracia que el Padre nos otorga a través de la fe en Yeshua, y si eso nos da el Espíritu Santo, entonces la persona que dice vivir en el Espíritu debe ser alguien que guarde los mandamientos, ya que de no hacerlo estaría negando la esencia misma del nuevo pacto. En Ezequiel 36, 26 y 27 dice: Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan en práctica. Hablaremos más profundo sobre el pacto renovado más adelante. Por ahora es importante que recuerde que debemos poner a prueba todos los conceptos que nos han enseñado, y si no coinciden con la Biblia, hay que desecharlos, ya que nuestra fe está fundada en mentiras heredadas. Volviendo al tema de la gracia. Estar bajo la gracia no significa hacer lo que queremos, porque ya explicamos que la salvación es para hacer las obras de la Torá. Por lo tanto, si después de ser salvos no nos apegamos a la Torá, por definición bíblica estamos volviendo voluntariamente al pecado, y por lo tanto ya no habrá gracia. En Hebreos 10, 26 al 31 dice: Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. No podemos rechazar la práctica de la Escritura completa y luego decir que tenemos fe en Yeshua. Yeshua es la palabra de Elohim. Yeshua es fiel a lo que la Escritura dice porque Él es la Escritura hecha carne. Si nosotros negamos la palabra, Él nos debe negar. Si negáramos la palabra de Elohim y Yeshua no nos negara, entonces Él sería culpable de negar la palabra. Se negaría a sí mismo. En 2 de Timoteo 2, 12 y 13 dice: Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. No puedo contar el número de ocasiones en que he oído este verso utilizado para decir que no importa cuántas veces pecas, Elohim siempre sigue perdonándote porque, aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Pero esto de ningún modo se puede interpretar como que si somos infieles, igual Él nos da la salvación. No. Lo que la Biblia dice es que Yeshua permanece fiel a toda la Torá porque Él es la Torá viviente. Si nosotros somos infieles a sus mandamientos, Él sigue siendo fiel a ellos y por ende nos aplicará la Torá, ya que de no hacerlo, Él estaría negándose a sí mismo. En 1 de Juan 2.1 dice: Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen, y si alguno peca, tenemos un abogado delante del Padre, a Yahushua el Mashiach, el justo. Este es otro verso mal utilizado para justificar que podemos pecar y de todas formas tenemos abogado. Sin embargo, póngase a pensar, si Yeshua es nuestro abogado ante el Padre, y si el Padre es justo y Yeshua es la Torá viviente, por lo tanto no puede negarse a sí mismo
Y si usted ha cometido un pecado que en la Torá dice que no hay perdón para quien lo comete siendo hijo de Elohim, como el adulterio, ¿de verdad cree usted que Yeshua puede abogar a su favor y lograr que el Padre le perdone si para hacerlo tuviera que negar la Torá y negarse a sí mismo? Mis hermanos, hemos vivido en pecado y el que vive en pecado no es salvo y no es un hijo de Elohim. Así que es mejor que comencemos a pedir perdón por toda nuestra vida hasta este momento para así recibir la verdadera salvación que nos motive a vivir honrando los mandamientos de aquel que nos puede salvar. Tener fe en la palabra de Elohim, Yeshua, es lo único que nos da la gracia. Negar la eficacia de la palabra y decir que no toda es para nosotros es lo mismo que negar a Yeshua. Eso hace que la gracia se vaya de nosotros. No quiere decir que si pecamos por error o por accidente ya no tenemos gracia, sino que no podemos vivir en pecado como si la palabra no fuera cierta y clamar que sí lo es. Segunda de Pedro 2, del 20 al 22, dice: porque si los que se han escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Maestro y Salvador, Yeshua el Mashiach, se enredan de nuevo en ellas y quedan vencidos, el último estado les viene a ser peor que el primero, pues mejor les habría sido no haber conocido el camino de justicia, que después de conocerlo volverse atrás del santo mandamiento que se les dio. A ellos les ha ocurrido lo del acertado proverbio: el perro se volvió a su propio vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. ¿Puede notar cómo todo tiene que ver con aplicar los conceptos bíblicos de la forma en que la Biblia los aplica? Usted puede ignorarme y seguir creyendo lo que le han enseñado y no lo que la palabra dice y Adonai exige que hagamos. Pero la verdad es que el pecado es la transgresión de la Torá, por lo que cualquiera que dice que la Torá no se le aplica es un pecador, y eso lo incluye a usted si llena los requisitos. En Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Yeshua vino a traer una espada. Tal vez muchos ya dejaron de leer porque me consideran demasiado duro. Sin embargo, recuerde que le dije que la fe viene por el oír y la palabra es la que decide quién escuchará. Por eso yo debo predicarla sin importar qué tan duro suene. Y no le estoy diciendo nada que la Biblia y Yeshua específicamente no han dicho antes ya. En Mateo 10, 34 al 36 dice: no penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Hermanos, Yeshua vino a traer una espada muy aguda que hace una línea en la arena para todo aquel que lo escucha. O estás de su lado o estás en su contra. En Mateo 12:30 dice: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Ese Cristo que nos predicaron que todo lo acepta sin condiciones es una mentira. Tiene que entender usted que Yeshua dice que todos debemos ir a Él, pero luego de haber estado en su presencia, no puedes regresarte a tu casa igual. Cualquiera que habiendo sido enfrentado a Yeshua vuelve al pecado, realmente nunca le conoció. Por eso él mismo dijo que nadie puede ir a él si el Padre no le trae, y por eso cada vez que sanaba o perdonaba a una persona les decía que no pecaran otra vez, porque luego les pasaría algo peor. En Juan 8:11 dice: entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. En Juan 5:14 dice: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Recuerde que pecar es transgredir la Torá. Por lo tanto, Yeshua decía que si les había perdonado, guardaran los mandamientos.
¿De cuál espada estaba hablando Yeshua y por qué era tan drástico al decir que o lo seguían o estaban en su contra? En Efesios 6:17 dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En Hebreos 4:12 y 13 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, si Yeshua vino a traer la palabra de Elohim, que al ser predicada muestra lo que la gente trae en su corazón, debemos conocer esa palabra profundamente para saber de cuál lado de la línea hemos estado viviendo. ¿Somos de los que recogen con Yeshua o de los que desparramamos lo que él hace? ¿Qué es la Torá? Equivocadamente llamada ley, la Torá, en el Strong Hebreo 8451, es mucho más que solo leyes. Es la instrucción en justicia del Padre. En Deuteronomio 6, 4 al 6 dice, escucha Israel, Yahweh es nuestro Elohim, Yahweh solamente. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Grábate en la mente estas instrucciones que te encargo hoy. Son los mandamientos dados a Moisés en el Sinaí. En Marcos 7:9 dice, en verdad les dijo, ustedes han hecho un buen arte el de apartarse de los mandamientos de Elohim para guardar sus propias tradiciones. En Marcos 7:10 dice, porque Moshe dijo. En Marcos 7:13 dice, por lo tanto, con sus tradiciones, las cuales han sido pasadas a ustedes, anulan la palabra de Elohim. La función de la Torá es definir el pecado. En Jeremías 44:23 dice, porque ofrecisteis incienso y pecasteis contra Jehová, y no obedecisteis a la voz de Jehová, ni anduvisteis en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios, por tanto ha venido sobre vosotros este mal como hasta hoy. En Daniel 9:11 dice, todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. En Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. En Romanos 3:19 y 20 dice, pero sabemos que todo lo que dice la Torá lo dice a los que están bajo la Torá, para que toda boca se calle y todo el mundo quede convicto ante Elohim. Así que por obras legales nadie se justificará delante de él, pues la función de la Torá es definir el pecado. La razón por la que la Torá define el pecado es porque después de hacerlo, ella tiene entonces un impacto directo en nuestra condición actual frente a nuestro Creador. Si no hay Torá, no hay definición de pecado. Si no hay definición de pecado, no hay necesidad de gracia. En Romanos 5:20 dice, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Es decir, la Torá es un espejo para que veamos nuestra condición. Si cuando presentamos el Evangelio solo le hablamos a la gente del amor de Dios, esa persona nunca será transformada de verdad, ya que su vida no fue enfrentada al espejo de Yahweh y por lo tanto nunca tendrá deseos de ser limpio. Por otro lado, si sí les hablamos del pecado y del arrepentimiento,
pero no lo hacemos desde una perspectiva bíblica, es decir, si no presentamos la Torá como la única regla de conducta que Yahweh avala, entonces estamos haciendo creer a la gente que tiene 10 pecados cuando pudiera tener 500. Es solo hasta que la Torá es predicada que viene una verdadera convicción del pecado provocada no por quien predica, sino por el Ruach HaKodesh, que hace la obra para la que fue enviado. En Juan 16, 8 y 9 dice: Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. Así que antes de tener una verdadera transformación, usted debe escuchar la Torá y solo así sabrá cuán pecador realmente es. Yahweh quiere perdonarle no solo los pecados que usted cree tener, sino los que Él sabe que usted tiene. Su sinceridad al confesarse puede estar siendo verdadera, pero eso no quiere decir que el método que utiliza es el correcto. La Torá entonces es el espejo que le ayudará a verse como Yahweh lo está mirando. Si enseñamos a la gente a rechazar la Torá como algo para los judíos solamente, estamos diciendo que tras haber sido lavados con la sangre del Mesías, ya no tenemos necesidad de mirarnos diariamente en el espejo para mantenernos limpios. La Torá no te limpia, pero si no tienes Torá, no sabrás si lo que haces es santo o es pecado. Nadie puede pedirle a Yahweh que le hable y al mismo tiempo rechazar la Torá, ya que el Ruach solo le habla a la gente a través de la palabra. Así que, si bíblicamente el pecado se define como infringir la Torá, entonces estamos en un problema si creemos que la Torá ya está abrogada, ya que por definición vivimos en pecado y aparte hacemos mentiroso a Yeshua. En Mateo 5:17 dice: Ni os pase por la mente la idea que he venido para declarar abrogada la Torá o los profetas. No he venido a abrogar, sino a mostraros cómo interpretarla correctamente. En Proverbios 28:9 dice: Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la Torá. Primera mención de pecado en la Biblia. Ley de precedencia. Ley de hermenéutica que dice que cuando algo es explicado en la Biblia por primera vez, te da la definición de cómo se usará en las siguientes veces. La primera vez que aparece pecado en la Biblia es en Génesis 4 del 6 al 8. ¿Por qué estáis tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. Podemos ver desde este pasaje que el pecado iba a acechar a Caín si tras haber desobedecido el mandamiento de Yahweh y ser rechazado por ello, él seguía molesto con Elohim en lugar de arrepentirse. Eso es lo mismo que sucede en toda la Biblia y hoy también. En esencia, el pecado inicia con una desobediencia al mandato de Yahweh y tras su rechazo a nuestra acción, nos lleva a cometer cosas aún peores, ya que se pierde la sensibilidad por falta de la presencia del Ruach en nosotros, quien es el que trae la convicción de pecado. En Juan 16, del 7 al 9 dice: Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí. Por el motivo de que el Ruach no habita en quien peca constantemente, Caín mató a Abel y por ese motivo quien rompe un mandamiento continúa haciéndolo mientras no haya un arrepentimiento verdadero. Y tal arrepentimiento solo se produce a través de la influencia del Ruach HaKodesh, que solo se mueve cuando se predica la palabra de la Torá sin adulteración. Así que es un círculo vicioso que solo se rompe cuando se introduce la Torá como única forma de conducta para la humanidad. Se lo pruebo bíblicamente. Viviendo en el Espíritu. En Efesios 1:13 dice:
en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Déjeme explicarle un poco cómo es que funcionaba el proceso de una boda hebrea. Los futuros esposos eran considerados ya como esposos desde el compromiso matrimonial. El novio iba a casa de la novia a pagar la dote por su mujer, pero luego de hacerlo, la novia decidía si aceptaba o no. Tras aceptar, el novio dejaba un sello de su promesa con ella y se iba a preparar un lugar a donde vivirían. Ellos no se verían por lo menos un año antes de que se hicieran las bodas, y durante ese tiempo la novia debía prepararse de acuerdo a las instrucciones que se le enviaban del novio con su mensajero que lo representaba. De la misma manera, Yeshua es el novio que pagó el precio por su novia la iglesia, el Israel que guarda los mandamientos. Y luego de pagar el precio se fue a preparar un lugar a la casa de su Padre para que, donde Él está, nosotros también estemos. Entonces la iglesia fue sellada con el Espíritu Santo de la promesa que Yeshua volverá. Y es el Ruach quien nos da la sabiduría y el ánimo para atender a las instrucciones ya establecidas en la Torá de nuestro amado Yeshua. Si llegado el día de la boda, Yeshua vuelve por su esposa y por el Ruach, y la esposa no actúa de acuerdo a como se estableció en la Torá, la iglesia no tendrá la menor excusa de decir que así es como el Espíritu me dirigió a vivir. El Ruach HaKodesh jamás nos dirige a otra cosa que no sea a obedecer los mandamientos de Adonai. El sello de que vivimos con el Ruach en nosotros es el que guardamos la Torá. En 1 Corintios 2, 12 y 13 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo que Pablo dice es que los que somos de Adonai comprendemos su palabra porque Él nos ha dado su Ruach que inspiró su escritura, y eso nos hace que sea sencillo obedecerla sin dudar. Y que por el contrario, aquella persona a quien se le facilita más el hacer las cosas del mundo que lo que la Biblia dice, es porque realmente tiene el espíritu del mundo en su corazón. En Romanos 8, 5 y 6 dice: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. ¿Qué son las cosas del Espíritu? En Gálatas 5, 22 y 23 dice: el fruto del Ruach es amor, alegría, shalom, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Nada en la Torá está en contra de estas cosas. Si nada en la Torá está en contra de estas cosas, entonces quiere decir que guardar la Torá es lo que produce tales cosas en nosotros. En Ezequiel 36, 26 y 27 dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan en práctica. En Juan 16, 13 dice: pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. ¿Cuál es la verdad a la que nos guía el Ruach? En Salmos 119, 142 dice: tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. En Romanos 7, 14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual. El único pecado imperdonable en la Escritura es la blasfemia al Ruach HaKodesh, y eso no tiene que ver solamente con atribuir la obra de Yahweh a Satanás,
sino también con clamar a los cuatro vientos que te dejas dirigir por Él y no hacer lo que escrituralmente Él te motiva a hacer. En Mateo 12, 31 y 32 dice: Por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu no se le perdonará a nadie. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. Si usted dice tener el Espíritu de Yahweh en su vida y aún así se rehúsa a guardar los mandamientos porque cree que eso no es para usted, es porque realmente usted está siendo motivado por otro espíritu, un espíritu impostor que se viste de luz y se manifiesta como si fuera el Ruach de Adonai, pero es un engañador que lleva a los que tienen su influencia a desobedecer la Torá. Ese es el espíritu del antimesías, el anticristo. El espíritu del antimesías. En 1 de Juan 4, 2 y 3 dice: Así es como reconocen al Ruach de Yahweh. Todo Ruach que reconozca que Yeshua HaMashiach vino como un ser humano es de Yahweh, y todo Ruach que no reconozca a Yeshua no es de Yahweh. De hecho, es el Ruach de anti-Mashiach. Ustedes han oído que Él viene. Bueno, ya está aquí ahora, ya está en el mundo. En Efesios 2:2 dice: el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En Daniel 7:25 dice: y él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley. Características del espíritu del antimesías. 1. No reconoce a Yeshua. 2. Opera en los hijos de desobediencia. 3. Cambia los Moadim de Yahweh. 4. Cambia la Torá e impone sus reglas. Ha sido por medio del espíritu del antimesías que Hasatán ha adulterado el plan de Yahweh a través de los siglos, motivando a todos aquellos que, teniendo hambre de poder y reconocimiento, tapan sus oídos a la verdad y se entregan a las vanidades de sus mentes corrompidas, desviando así por completo los corazones de quienes realmente desean seguir la voluntad de Elohim. En Romanos 1, 18 al 23 dice: la ira de Elohim se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia estorban la verdad. Porque lo que de Elohim se puede conocer es evidente entre ellos, pues Elohim se lo ha hecho evidente, porque sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad, se dejan ver desde la creación del mundo y se perciben en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa, porque habiendo conocido a Yahweh, no lo glorificaron como Elohim ni le dieron gracias, más bien se envanecieron en sus razonamientos y su mente insensata se les obscureció. Pretendiendo ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria de Elohim incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El mayor interesado en que usted no guarde los mandamientos de la Torá de Adonai es Hasatán. Le aseguro que tiene un plan maestro para engañar al creyente, haciéndole pensar que todo el sistema divino de instrucciones para nuestra vida es solamente un montón de imposiciones de un Dios severo y que cuando vino su Hijo todo eso se terminó porque ya no estamos bajo la ley. Hasatán es un ángel de luz. Si todo lo que hace fuera flagrantemente pecaminoso, nadie se dejaría engañar, pero su actuar es sutil. Ha creado un engaño integral para que usted y yo vivamos en él y creamos que estamos teniendo una vida en abundancia cuando realmente estamos viviendo en pecado, porque por definición pecado es romper la Torá. En 1 de Juan 3:4 dice: todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es romper las instrucciones del Padre, por lo tanto no importa cuánto digamos amar a Elohim,
cualquier persona que no guarda las instrucciones y mandamiento que Él estableció está en pecado. Así que no hay excusa aceptable. En Juan 14:15 dice: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. En Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. En 1 de Juan 5:3 dice: porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. En Lucas 6:46 dice: ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Capítulo 5. ¿De qué cosa debo ser salvo? Debido a que es la ley de Yahweh la que hemos quebrantado, es la ira de Yahweh la que está sobre nosotros y de la cual necesitamos salvación. Esa ira se desata contra el que hace pecado y no reconoce la soberanía del Padre sobre él o ella, sino que decide hacer su propia voluntad. En Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. En Romanos 2, del 5 al 8 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. En Efesios 5:5 y 6 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. En Colosenses 3, 5 y 6 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hasatán siempre engaña al hombre haciéndole creer que Yahweh no habla en serio cuando da una orden. Su plan de ataque se basa en darnos una opción cuando los mandamientos de Elohim son definitivos. Esa es la esencia del pecado desde el Edén. Cuando come de la fruta prohibida, el hombre demuestra que no se conforma con ser una criatura, sino que quiere ser creador. Quiere dejar de seguir las reglas y ser quien las establece, imitando a Lucifer y cayendo en la trampa de la serpiente. El primer pecado fue un atentado a la soberanía de Elohim, un pecado de orgullo. Esta rebelión se ha expresado concretamente con la transgresión de un precepto impuesto por Elohim. En Romanos 5:12 dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. A Satán logró infundir en el hombre el mismo pecado que él tuvo en los cielos. El hombre ahora se siente en autoridad de juzgar y establecer lo bueno y lo malo. Y cuando Yahweh vio al hombre tener ese mismo orgullo por el que expulsó a Lucifer, le recordó lo que más odia su corazón. En Proverbios 6, 16 al 20 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Todo pecado tiene su raíz en la soberbia, el orgullo y la autosuficiencia. Es por eso que Yahweh expulsó a Adán y a Eva del Edén. En Salmos 138:6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Debido a que el pecado tiene su fundamento en la soberbia,
Cada persona que peca es hijo del diablo y es tratada de la misma forma que Yahweh trata a Lucifer. En Juan 8:44 dice: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Santiago 4, 6 y 7 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Yeshua, quien es la Torá viviente, dijo una declaración muy seria respecto de los que no se someten a la voluntad de Yahweh y rehúsan creer en él. En Juan 3:36 dice: El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero si nosotros venimos arrepentidos y pedimos perdón, seremos limpiados del pecado, pasaremos de muerte a vida, y la ira de Yahweh se va de nuestras vidas. En Romanos 5:9 dice: Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. En 1 Tesalonicenses 1:10 dice: Y para esperar del cielo a su Hijo, a quien resucitó de entre los muertos, a Yeshua, quien nos libra de la ira venidera. En 1 Tesalonicenses 5:9 dice: Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo.